Hoy es el comienzo de la temporada de Adviento, como le acabo de decir. Y la palabra Adviento es una forma más antigua de decir llegada o aparición. Esta palabra a lo largo de los siglos ha sido relacionada directamente con Jesús y más específicamente con los 4 domingos antes de la Navidad. La Enciclopedia Británica dice que la fecha en que se observó la temporada por primera vez es incierta, pero el obispo Perpetuus de Tours estableció un ayuno antes de Navidad que comenzó el 11 de noviembre a 40 días, empezando el día de San Martín. Y el Consejo de Tours mencionó una temporada de Adviento en el año 566, así que esta tradición ha existido en la iglesia de muy temprano. En la iglesia cristiana, el comienzo de nuestra fe se ve claramente en la entrada de Jesús al mundo. La historia de su concepción milagrosa es uno de los principios doctrinales clave de la teología ortodoxa. Sin la encarnación sobrenatural de Jesús como fundamento, el resto de la casa teológica de la iglesia cae al suelo. Y no estoy exagerando. La encarnación de Jesús es lo que distingue el creyente cristiano de cualquier otra persona religiosa del mundo. Y aunque me encantaría hablar más sobre eso, tendremos que guardarlo para otro día, porque no es el tema de hoy. Hoy veremos cómo esta temporada de Adviento inicia el calendario de la iglesia cristiana. No espero que muchos de ustedes sepan que la iglesia tiene su propia forma de marcar el paso de los meses y los años, pero así lo es. El calendario de la iglesia nos ayuda a ver la obra de Dios y lo vemos trabajar a través de un ritmo constante que repetimos cada año. Esto lo hemos intentado incluir en nuestra iglesia para darnos un mejor entendimiento de este ritmo espiritual. La temporada de Adviento es el comienzo del año y durante el Adviento nuestro enfoque es la obra de Dios para redimir al mundo. Mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador y Señor, se nos llama a considerar qué significa que Dios se hizo hombre y entró en carne. Se nos anima a desenredarnos de las preocupaciones del mundo y volver a conectarnos con las promesas duraderas de Dios. La realidad sutil de la temporada de Adviento es que Dios ha entrado en nuestro mundo, no de una manera distante o casual. Dios ha llegado. Dios se ha vuelto como nosotros para que podamos conocerlo verdaderamente. Y esto es lo que se supone que debemos reconocer. Esto es lo que nos pide que consideremos en este día. Una de las razones de que este ritmo es importante es porque nos une a esta comunión de fe que compartimos con todos los cristianos en todo el mundo y en todos los tiempos. No todas las iglesias cristianas siguen el calendario litúrgico y hay muchos que no lo hacen. Pero lo que esto significa para nosotros es que podemos unirnos a la mayoría de nuestros hermanos creyentes en nuestra adoración a Dios. Así que durante los próximos 4 semanas y 4 domingos veremos 4 realidades con las que podemos contar debido a la llegada de Jesús. Y en nuestro mensaje de hoy veremos cómo Jesús nos da algo que esperar mientras vivimos nuestras vidas. Me gustaría leer una porción que se encuentra en la carta de los Romanos en el capítulo 8 y empezaremos en el versículo 18 hasta el 25. Y esto es lo que dijo Pablo: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Palabra de Dios. Amén. Al considerar las palabras del apóstol Pablo, me gustaría hablarles hoy sobre el tema: la esperanza se basa en las promesas de Dios. La esperanza se basa en las promesas de Dios. Esta temporada de advenimiento, de Adviento, es particularmente conmovedora, porque le doy gracias a Dios porque mi abuela finalmente pudo tener su propio advenimiento. Me alegro de que el viernes por la tarde llegó a las puertas de Sion y con un cuerpo renovado se encontró con su Salvador y su esposo en la gloriosa presencia de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque por su gloriosa misericordia y su incomparable gracia, yo también los volveré a ver un día. Mi duelo es fácil hoy. No porque mi amor por ella fuera pequeño, sino porque el amor de Dios por nosotros es tan grande. En realidad, yo no sé cómo el mundo sobrevive sin la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Yo no sé cómo lo hace el mundo sin Jesús. No sé cómo la gente soporta el peso de la pérdida sin la esperanza de la liberación prometida por Dios. Pero yo no tengo que saber cómo ellos los hacen, porque yo sé, como Job dijo, que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después ¿cómo dice? Desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. La esperanza de la vida cristiana, del cristiano, se basa en las promesas de Dios. La fidelidad de Dios a su propia palabra es la base sobre la cual podemos construir nuestra confianza. Y la fidelidad de Dios es lo que nos da confianza para lo que aún no poseemos. Al entrar de esta temporada de Adviento, creo que es vital hacer una pausa y recordar lo que Dios ha prometido. De hecho, es posible que necesitamos hacer esto con más frecuencia, así que mejor empezar hoy. Hoy me gustaría que consideremos 3 ajustes a nuestro entendimiento del cumplimiento de Dios de sus promesas. 3 ajustes a nuestro entendimiento del cumplimiento de Dios de sus promesas, tal como se describen en este texto de hoy. El primer ajuste que me gustaría compartir con ustedes a nuestro entendimiento es este: que el futuro prometido es más grande que cualquier preocupación o dolor presente. El futuro prometido es más grande
que cualquier preocupación o dolor presente. Mira lo que dice el apóstol en el versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. El futuro que Dios nos promete es más grande, es mejor, es más glorioso de cualquier preocupación o dolor presente. Con cada día que pasa, la importancia de esto se vuelve más real. Lo que esto significa es, en términos prácticos, es esto: no debemos cambiar lo que nunca terminará por lo que nunca podremos conservar. Si fuéramos honestos con nosotros mismos, verdaderamente honestos, reconociéramos que con demasiada frecuencia luchamos por aferrarnos a cosas que deben ser reemplazadas. Tratamos de impresionar a las personas a las que no les agradamos con cosas que no podemos pagar, deseando que al hacerlas podamos agregar otro día a nuestras vidas. Pero tratamos de convencernos que si gastamos toda esta energía, agregaremos algún tipo de significado a nuestras vidas. Y esto no es el camino de la cruz. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con las promesas que Dios ha hecho. Nada, nada, nada se puede comparar. Solo estamos tratando de convencernos a nosotros mismos de que lo hacen. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque si podemos hacerlo, lo que va a suceder es podemos decir con nuestras propias fuerzas, sentimos que nuestras vidas tendrían sentido y propósito. Mira lo que hice. Mira cómo pude hacer esto o aquello. Y esta no es una forma de vivir saludable, especialmente como cristiano. Y definitivamente no es la forma en que deberíamos vivir con Dios. Luchamos más de lo necesario para encontrar satisfacción con Dios. No porque Dios lo está poniendo difícil, luchamos porque independientemente de lo que intentamos, no podemos averiguar cómo hacer que funcione por nosotros mismos. No sabemos cómo manipular la vida para crear una vida que queremos, no entendiendo que Dios es el que la va a arreglar. Luchamos con el misterio, luchamos con no saber, luchamos con desilusionar a Dios y a aquellos cuyas opiniones nos importan, e incluso a nosotros mismos. Y entonces intentamos hacerlo por nuestra cuenta, pero nunca parece funcionar como queremos. Pero el apóstol nos dice que lo que estamos soportando ahora no es digno de comparar con lo que viene después. Y es esta tensión entre lo que es ahora y lo que será después los que nos causan niveles de frustración progresivos. Estamos trabajando por un tesoro en la tierra en lugar de acumular tesoros en el cielo, donde se supone que debemos hacerlo. Y creo que la razón por la que nos sentimos frustrados con las promesas futuras es porque luchamos por confiar en Dios en los sufrimientos presentes. Lo que está sucediendo ahora se siente como si estuviera tratando de matarnos. Y tal vez lo sea. Quizás Dios está tratando de quitar esas cosas que valoramos más que a Él. Y en la lucha por aferrarnos a nosotros, estas otras cosas, sentimos que Dios nos está lastimando. El primer ajuste que tenemos que hacer es reevaluar cómo valoramos nuestras vidas.
Tenemos que averiguar si estamos tratando de mantener lo que Dios está tratando de quitar. Y preguntarnos, ¿estamos tratando de aferrarnos a lo que Dios está tratando de reemplazar con algo mejor? El segundo ajuste que necesitamos hacer a nuestro entendimiento es que toda la creación también está esperando el cumplimiento de nuestra esperanza en Cristo. Toda la creación también está esperando el cumplimiento de nuestra esperanza en Cristo. En el verso 22, él empieza esta discusión de la creación y dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no quiero extender demasiado este punto porque en realidad Pablo no nos da suficiente información para traer una conclusión. Pero sí sabemos que cuando el pecado entró, la creación también fue afectada. La creación que Dios creó en perfección entró en derrumbo, destrucción y enfermedad y contienda y guerra entró. Todo lo que está roto en el mundo es el resultado del fracaso de Adán y Eva. Pero algo en la descripción de Pablo aquí me parece extraño. Pablo describe la creación como en labor, en un tiempo de parto. Está la creación sufriendo estos dolores. Y la razón por la que esto es interesante para mí es que la pregunta que me hago es si hemos realmente considerado qué quiere decir esto. Particularmente la revelación a la creación, la relación a la creación. Porque el proceso de traer un niño al mundo es agresivo y doloroso. Yo no sé nada de eso. Pero yo conozco a muchas madres que sí lo saben. Y el efecto que tiene en el cuerpo de las madres es intenso. Pero lo que es más es que el proceso de la concepción y la gestación al nacimiento nos recuerda que como todas las cosas llega un momento en que termina ese proceso. Y después una vida nueva. Si el mundo también está en un proceso de parto, eso significa que llegará un momento en que surgirá algo nuevo. ¿Cómo se verá? Realmente no lo sabemos. Tenemos ideas, imágenes, pero no sabemos qué es lo que Dios está haciendo por este proceso. Pero lo que sí sabemos es que Dios es quien librará al mundo de su lucha. El primer ajuste nos ayuda a poner nuestra vida en una perspectiva adecuada en relación a lo que Dios ha prometido. Y el segundo ajuste nos revela que las promesas de Dios se extienden a todo lo que ha hecho, incluyendo a la creación. Pero hay un tercer ajuste que Dios nos invita a hacer y Pablo nos describe. Este tercer ajuste a nuestro entendimiento es que nuestra esperanza no es una ilusión. Nuestra esperanza no es una ilusión, es una confianza segura en el carácter de Dios. Nuestra esperanza no es una ilusión, es una confianza segura en el carácter de Dios. En el verso 24 y en el 25 encontramos esto. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que no ve, lo que uno ve? Pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este tercer ajuste es un poco más filosófico de los tres, pero puede ser el más importante. Porque si podemos
captar esta idea, creo que nos librará de tantos obstáculos para tener una relación satisfactoria con Dios. Durante los últimos años he estado considerando el vínculo entre la fe y la obediencia, específicamente diciendo y describiendo que la fe es obediencia. Pero en nuestro pasaje de hoy encontramos el apóstol diciendo que en esta esperanza nos salvamos. Y mi pregunta es, ¿a qué esperanza se refiere? ¿La esperanza del evangelio? Sí. ¿La esperanza de las promesas de Dios? Sí. ¿La esperanza del carácter y la bondad de Dios? Creo que sí también. Pero para simplificar un poco más la idea, creo que sería útil recordar que Dios no está restringido por los límites del tiempo. Dios puede vernos y está comprometido con nosotros sin importar cuándo nos encontramos con Él. ¿Qué significa esto? Significa que desde el punto de vista de hoy, cuando hablamos de fe, estamos mirando hacia atrás a lo que Dios ha dicho. La fe a la que nos aferramos es la fe de la que Dios le habló a Abraham y fue transmitida a la nación de Israel a través de Moisés y que fue consumada en la cruz de Jesús. Pero desde el punto de vista de este momento de nuestras vidas, cuando hablamos de lo que Dios ha dicho en el pasado, hoy debemos hablar de lo que haremos con ello en el presente. La fe que hemos recibido debe ser hoy en nuestro caminar diario a través de lo que correctamente describimos como obediencia. En otras palabras, la fe en la que creemos, eso que Dios habló en el pasado, ahora lo vivimos en el presente. O para decirlo de otra manera, la fe es obediencia. Pero hay un tercer nivel de revelación, el nivel al que nos está señalando Pablo hoy sobre lo que está por venir. La fe que recibimos, que Dios dijo en el pasado, que ahora nos esforzamos por vivir en nuestra jornada diaria con Dios en el presente, esa fe que también se llama correctamente obediencia, nos empuja hacia la recepción futura de las promesas de Dios. En otras palabras, la fe del pasado, lo que Dios dijo, de que vivimos nuestra obediencia diaria en el presente, lo que estamos haciendo con lo que Dios dijo en el pasado, se llama propiamente esperanza en el futuro que viene. Lo que podemos esperar cuando continuamos haciendo lo que Dios dijo. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Dios dijo cuando Dios habló a Abraham, él escuchó las palabras de Dios que había hablado en la eternidad, que Abraham obedeció en su presente mientras esperaba la futura esperanza del Mesías venidero. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Dios dijo cuando Dios le habló a David fue la obra pasada de Dios que Dios le habló a Abraham. Que David obedeció en su presente, mientras él esperaba la futura esperanza del Mesías venidero. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Dios dijo cuando le habló a Moisés fue la palabra pasada que Dios le había dicho a David, que Moisés obedeció en su presente, mientras esperaba la esperanza futura del Mesías venidero. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Dios dijo cuando le habló a Moisés fue la palabra pasada que Dios le había dicho a David, que Moisés obedeció en su presente mientras esperaba la esperanza futura del Mesías venidero. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Dios dijo cuando le habló a Israel a través de los jueces fue la palabra pasada que Dios le había dicho a Moisés, la cual ellos obedecieron en su presente,
mientras esperaban la esperanza futura del Mesías venidero. ¿Y qué significa esto? Significa que lo que Dios dijo cuando le habló a los profetas fue la palabra pasada que Dios le había dicho a la nación de Israel, la cual ellos obedecieron en su presente, mientras esperaban la esperanza futura del Mesías venidero. ¿Pero qué significa esto? Significa que lo que Dios en Jesús dijo cuando habló a los 12 discípulos fue la palabra pasada que había dicho a través de sus profetas, que ellos obedecieron en su presente mientras esperaban la esperanza futura del Mesías venidero. ¿Y qué significa esto? Significa que lo que Dios por su palabra te está hablando hoy es la misma palabra que Dios le habló a los 12 discípulos, la misma palabra que le habló a los profetas, la misma palabra que le habló a la nación de Israel, la misma palabra que le habló a Moisés, la misma palabra que le habló a David, la misma palabra que le habló a Abraham, la misma palabra que le habló en la eternidad, para que cuando la obedezcamos en el presente, te dé la fuerza que necesitas para esperar por la esperanza futura del Mesías venidero. Déjame decirlo para que no malinterpreten lo que estoy diciendo. La palabra de fe pasada es el acto presente de obediencia, es la esperanza futura de las promesas de Dios. Estas no son realidades diferentes del camino cristiano, son la misma realidad en diferentes puntos de nuestra experiencia con Dios. Cada día que vivimos nos aferramos a lo que Dios ha dicho. Y cada día que vivimos lo que Dios ha dicho. Y cada día que vivimos nos acercamos a lo que Dios ha prometido. Esto quiere decir que si vamos a hacer este ajuste final, tenemos que ver que el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Porque la fe en el pasado es fe en el presente, es fe en el futuro, es obediencia en el pasado, obediencia en el presente, obediencia en el futuro, es esperanza en el pasado, es esperanza en el presente, es esperanza en el futuro. Solamente dependes simplemente de la dirección en la que miramos. Y en 100 años o en 1000 años, si Jesús nos regresa, nuestros niños van a mirar a nuestra fe. Y si la obedecen en su presente, todavía van a mirar en esperanza a las promesas futuras del Salvador y el Mesías venidero. El primer ajuste realinea nuestras prioridades para que recordemos que lo que viene es mejor. El segundo ajuste nos recuerda que todo dolor llegará a su fin, que no durará para siempre. Pero el tercer ajuste alinea nuestra mente y corazón con la manera en que Dios ve el mundo. Al comenzar nuestra celebración de Adviento este año, mi deseo y mi oración es que nosotros aferremos firmemente la esperanza que tenemos debido a las promesas que Dios ha hecho. Porque la esperanza del futuro es la obediencia de hoy y es la fe en lo que Dios ha dicho. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, que en este tiempo, en esta temporada en que celebramos la llegada de tu Hijo Jesús, podemos tener confianza que tus promesas las vas a cumplir. Porque tú eres fiel y nunca cambias. Estés con nosotros, Señor, durante este tiempo
que celebramos y recordamos la esperanza de tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.